¿Cómo les va? Les deseo lo mejor de la vida en este encuentro nuevamente con Cambias tú, cambia todo. Este, Miren, el sentido de la vida, los motivos para vivir, te encontramos permanentemente el por qué vivimos, el para qué vivimos y sobre todo, qué debemos hacer en esta vida para que valga la pena. No solamente felizmente, saludablemente, sino también en términos racionales, en términos de pensar profundamente el sentido de la vida. Entonces, miren, cuando un ser humano es un escapista de su destino, porque muchos se escapan de su destino, porque no se enfrentan a él, no se separa de aquello de lo que huye ni le deja en paz, ni le deja en paz. Además, no encuentra tampoco lo que busca como la solución de un problema. Recordemos que no se resuelve nada echando la vida a un precipicio. Los problemas no se terminan o desaparecen en el hecho de perderse en la inconsciencia o morir. Cuando estos forman una cadena humana, donde parte de ella es sustituida por otra argolla, por ejemplo, no enfrentar los retos de la vida, ¿qué significa eso? Es sinónimo de debilidad. Somos débiles, no nos enfrentamos a la vida, porque con todo lo bueno y malo que tiene la vida, hay que enfrentarla, hay que estar frente de ella y tratar de resolver todos los problemas. Miren, no debe abandonarse, por ejemplo, la lucha por vivir bajo ningún concepto. El esfuerzo por preservar la vida es de valientes, no de cobardes, que reconocen la fortuna de nacer primero más que nada, siendo las depresiones un detonante. No, no olviden esto, las depresiones son detonantes. ¿Para qué? Pues para lastimarse. Su cura es necesariamente a través de la, no sé, de la psicología, por ejemplo, de la psiquiatría. Recordemos que no podemos borrar del mundo todas las causas de la adversidad o tristeza humana. ¿Para qué? Para desviar de su propósito a quienes deciden lastimarse escapándose. Porque pues es la manera, se van a lastimar los que se escapan. En nuestro cambio, cuando queremos cambiar, en nuestro cambio debemos aprender a vivir con la desventaja de la imperfección, sí, de la imperfección humana que genera los problemas. ¿Cómo? Pues adaptándonos, sobrellevándolos. Mire, debe uno, por ejemplo, sobreponerse interiormente a la desventura. ¿Cómo? Fortaleciéndote en ella y mostrándose a la altura de su destino. Aun cuando algo les frustre, por ejemplo, cuando uno se enfrenta al problema, se resuelve la mitad de su influencia dañina, cuando uno se enfrenta al problema. Quien tiene un porqué para vivir, eso es muy importante. Debemos buscar los porqué para vivir. Quien tiene un porqué para vivir es capaz de soportar con cualquier cómo vivirlo, con cualquier cómo vivirlo, ese porqué. O sea, cuando hemos encontrado el sentido de la existencia, resulta más sencillo buscar las formas de enfrentarla. Primero hay que encontrar el sentido de la existencia y vamos a poder encontrar las formas para enfrentarla, ¿sí? No existe nada que más ayude al ser humano a vencer las dificultades que la conciencia de tener una misión que cumplir. Porque una vida madura, sin proyectos, es desperdiciar lo aprendido en la niñez y en la adolescencia. Qué desperdicio la niñez y la adolescencia. La vida tiene mayor sentido cuando más difícil se hace. O sea, cuando más se hace cuidarla, por ejemplo, y llevarla al éxito. Cuando aprendemos a recorrer con dificultades,
los caminos tortuosos, los difíciles, los complicados. Si logramos vencer, los triunfos de la vida se enriquecen tan fácilmente. Miren, el auténtico amante del deporte, por ejemplo, se crea dificultades para experimentar el disfrute de poder vencer, de vencer en su deporte, por ejemplo, ¿no? Cuando se es, por ejemplo, triunfador constante, se disfruta más enfrentar lo inalcanzable. Eso es lo más importante y presente de todo. O sea, el triunfador constante, les digo, se disfruta más enfrentar lo inalcanzable, porque el ser humano en la vida tiene que fortalecerse luchando contra las dificultades y aprendiendo a vencerlas, ya que, y escuchen esto, ya que huir de los problemas nos debilita. No huyan a sus problemas, porque van a hacerse más débiles. Enfrentarlos nos enseña lo que significa el triunfo. Miren, la originalidad y la diferencia tienen un valor, por ejemplo, integrante en relación al sentido de la existencia, o sea, de la existencia humana. Cuando los contenidos de la vida poseen un sello personal, se logra el sentido único que solamente pertenece al ser humano, nada más. Y existe con el sentido único en la medida de su diferenciación con los demás, porque la vida de cada ser humano tiene una meta propia hacia lo que conduce un camino que no se presenta sino una sola vez. Cada ser humano tiene, por ejemplo, una ruta o un destino diferente a todos, algo que no se repite. La primera misión del ser es encontrar el camino hacia el cumplimiento de su propia tarea y avanzar hacia el sentido de su vida. Los caminos, por ejemplo, hacia la felicidad empiezan por encontrar nuevas metas y proyectos para llenar ese sentido anhelado. Uno se conoce por medio, por ejemplo, de la acción, no por la cautela y la preocupación. Sean cautelosos, preocúpense hacia dónde quieren llegar. Miren, si bien lo que realizamos son muestras de que existimos, queremos decirles y a decirnos a nosotros si existimos. ¿A qué se debe esto? A la reflexión, a las reflexiones o razonamientos que son los que nos proporcionan contenido. Y es que nadie puede saber si tiene o no algo que esperar de la vida. Y que y sobre todo qué hordas grandes le agradan aún en ella, ¿no? Es en la incertidumbre, por ejemplo, de vivir o morir, cuando existe la expectativa de logros inesperados. Sin derrotarse, ningún ser humano tiene derecho a mencionar su propia carencia o pobreza. Y es que todos merecemos respetarnos, no importando las capacidades con las que contamos. Nadie nace, y entiéndalo bien, nadie nace con la maldad activa, aunque no dejamos de ser algo primitivos o silvestres, o sea, casi primitivos. Nuestros instintos nos predisponen. El instintivo muchas veces no podemos controlarlos. O sea, nuestros instintos nos predisponen, pero es la sociedad la que transforma al individuo. La forma y lo motiva a ser o dejar de ser. El egoísmo, porque ustedes deben entender eso. El egoísmo, por ejemplo, es un acto de defensa ante la agresión. O sea, la agresión externa, no interna, por supuesto. La misión que el hombre o la mujer debe cumplir en la vida existe siempre, aunque el interesado no lo vea. Porque todos contamos pues, con un destino predeterminado individualmente y espiritualmente además. O sea, con la libertad lo condicionamos. El ser humano, el hombre, la mujer, debe sentir y vivir su responsabilidad.
en el cumplimiento de todas y cada una de sus misiones. O sea, ya sea un proyecto, una meta, algo que esté al alcance. Una meta que necesita de seres responsables. O sea, que los lleven a resultados con seriedad, disciplina, constancia y compromiso personal. O sea, si no tienen compromiso personal con ustedes mismos, ¿a dónde van a caer? Miren, cuanto mejor comprende el ser humano el carácter de la misión que la vida tiene, entonces tanto mayor sentido tendrá su vida para este. Así como, por ejemplo, la vida tiene contenidos, debemos entenderlos y valorarlos sobre todo. ¿Para qué? Pues para enriquecer el sentido de contar con ella. Los valores creadores ocupan el primer plano de la misión de la vida de un ser humano. Porque su mano creativa que tiene imaginación y sueña con inventar, transforma al mundo y no es una profesión determinada la que le da la posibilidad de realizarse, ¿no? Ya que la mejor profesión del hombre y la mujer es la determinación de hacer bien lo que se proponga. Si lo haces mal, ¿a dónde vas a caer? ¿No? Mire, lo importante no es la profesión, por ejemplo, que se ejerce. O sea, no es lo más importante la profesión que uno ejerce, sino el modo como se ejerce. Eso es la clave de todo. El modo como se ejerce. Ya que, ¿por qué? Ya que muchos saben, por ejemplo, hacer lo mismo, pero no todos lo hacen con la misma calidad. Porque lo que hace de la vida algo, digamos, insustituible e irreemplazable, o sea, algo único, algo que solo se vive una sola vez, depende del hombre o la mujer. Depende de quién lo haga, no de lo que se haga, sino de quién lo haga. El que lo va a hacer eres tú. ¿De acuerdo? Para dejar de ser colectivo, por ejemplo, y perderse entre la gente. Porque el que está colectivo se pierde la gente. ¿Qué va a pasar? Pues va a perder su individualidad. Entonces, el ser humano individual requiere confirmarse con los actos y el respeto para saberse diferente. No es posible proyectar o pensar en el trabajo, sino como un medio para un fin, como medio para ganarse el sustento, indispensable para vivir, ¿de acuerdo? El trabajo demandado es una necesidad, no una obligación. Aprendas eso. El trabajo demandado es una necesidad, no una obligación. Pensando en eso, se van a regalar, a relajar, por así decirlo. Mire, la verdadera vida del hombre o la mujer se inicia cuando termina el trabajo profesional y se presenta el tiempo libre. O sea, el tiempo libre importante. Es el contraste, o sea, el tiempo libre. Es el contraste entre la necesidad de trabajar y el ruego por actuar en otra cosa. Cuidando que la aspiración o el entusiasmo de acumular dinero y más dinero, mucho más dinero, que hace que la vida de ellos carezca de sentido y finalidad. La vida lucrativa les va matando la vida verdadera. No olviden eso. La vida lucrativa les va matando la vida verdadera. Aunque lo verdadero se encuentra negado para la mayoría, desgraciadamente. Porque ésta es incapaz de percibirlo. Esa es la clave. Mire, cuando se pierde totalmente, por ejemplo, el trabajo profesional, puede producirse, por ejemplo, la neurosis de la desocupación, que es el estado de apatía, de pereza, desinterés, y decae poco a poco la iniciativa. Y es que cuando aprendimos, por ejemplo, a depender de los actos sociales, o sea, que nos obligan y dejamos de hacerles útiles exactamente, somos eliminados. La sociedad nos elimina.
Eso lo percibimos como una traición y nos lastima. Tienen que sobreponerse con eso. Miren, el hombre o la mujer se sienten inútiles. Por ejemplo, al no tener trabajo, ocupación. Es cuando debemos valorarnos más. Tienen darle más valor a tu vida. De otra forma, ¿para qué? Si tenemos otro punto de vista, de otra forma vamos a fracasar. Fracasaremos como seres humanos, no como seres humanos, porque el hecho de no tener nada que hacer, o sea, considera el afectado o afectada que su vida carece de sentido, así lo piensa. Aceptemos que nada justifica la ociosidad o la apatía cuando se cuenta con la libertad para inventarnos actividades que nos agraden. Invéntense actividades que les agraden. Van a ser más felices. Y por ejemplo, las ocupaciones para el neurótico de un medio, por ejemplo, agradable, que le permite disculparse ante sí mismo de todos sus fracasos en la vida. Se cree, por ejemplo, descargado de todo deber, cayendo en vicios e irresponsabilidades que no se justifican por el hecho de ser despojados de la tendencia social. O sea, no, estoy desocupado, ya no valgo nada. Además de lo espiritual y de la intención de salir adelante, pues, caray, somos nosotros, valemos mucho dentro de nosotros mismos. Miren, entre los hombres obligados a vivir en las mismas condiciones económicas desfavorables, saben, sin embargo, mantenerse libres de problemas mentales sin caer en la apatía, ni en la depresión. Olvídense de la depresión, para nada la depresión. ¿Y por qué? Pues conservan un sano optimismo. Entonces ustedes, si tienen problemas y desocupados y no tienen trabajo, conserven un sano optimismo. ¿En qué? En ustedes mismos. Crean en ustedes mismos. Dense una tregua, pero no claudiquen. ¿De acuerdo? Porque cuando se nace pobre, se vive pobre y se es feliz pobre. No importan ni le afectan las riquezas de los demás. Hablando de la pobreza, de la riqueza, yo creo que es algo que lo vamos a tratar después. Por lo pronto, este sentimiento de ánimo que les doy a ustedes para que sean mejores. Si ustedes piensan que todo está terrible, que ya todo se terminó, pues no tenemos posibilidad de sobresalir ni nada, entonces, por favor, ser humano, mujer, hombre, mujer, cambien algo. Si tú cambias, si tú cambias en tu manera de ver, de sentir y de opinar y de proponer, si tú cambias eso, pues va a cambiar todo. Pues, yo se lo voy a decir siempre. Nos vemos en la próxima, ¿eh? Cuídense mucho. Nos vemos. Esperamos que reflexionen bien lo que les estoy dando porque hay claves ahí muy exactas que les va a servir el resto de la vida. Que la pasen muy bien.